Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar compartiendo la segunda videoconferencia de Historia de la Cultura, donde vamos a estar viendo el módulo número 1, capítulos 3 y 4. Antes de iniciar, recordarle que ya esta semana estamos trabajando en la tercera actividad para que tengan presente las fechas de apertura y de cierre. Bueno, este capítulo 3 y 4 nos refieren a las naciones y la Guerra Fría de 1950 a 1991. Recordemos que la vez pasada habíamos quedado con la Segunda Guerra Mundial. Cuando se da este proceso, ¿verdad? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se inicia lo que se conoce comúnmente como la Guerra Fría, que la Guerra Fría es un conflicto ideológico, armamentista, tecnológico que se va a desarrollar entre la URSS y los Estados Unidos. Eh, en cuanto a África y Europa, una historia de dominio colonial. Entonces, a lo largo de la historia, África y Europa se van a ver involucradas en un proceso de dominio colonial. Se dice que el siglo XIX los territorios de África y Asia se habían convertido en un botín para los países europeos. Las potencias en este periodo lo que hacen es una repartición de terrenos, eh, integrándolo a sus territorios a través de la fuerza. Como parte del imperialismo, algunas poblaciones africanas fueron desarraigadas. Aquí se va a dar un proceso totalmente diferente al que se dio en América, que en América se va a dar un proceso de conquista y colonización, mientras que en África lo que se va a dar es un proceso de conquista y descolonización. Eso quiere decir que los pobladores africanos son arrancados de sus tierras y trasladados a otras regiones del mundo en condiciones de esclavitud. Incluso la población negra que llega a tierras americanas viene en esa condición. Por lo que África se va a convertir básicamente en una bodega de materia prima para los europeos, y de esta forma permitirle a los europeos recobrar su prestigio a nivel mundial. En cuanto a la repartición de África, durante el periodo comprendido de 1984 a 1985, se dice que el punto cúspide fue la Conferencia de Berlín, donde se da la conquista, ocupación y repartición del continente a su gusto. Por ejemplo, nos vamos a encontrar que Francia se va a apoderar de todos los territorios de la costa norte occidental, mientras que Gran Bretaña parte de la costa norte, sur y occidental. Alemania, regiones de la costa sur, Bélgica, partes de la costa occidental, Portugal, Angola y Mozambique, y en el caso de los italianos, Somalia. Una de las características de esta repartición es que no se van a respetar las líneas divisorias que existían ya en las poblaciones autóctonas. No, los imperialistas van a establecer sus propios gobiernos administrativos y la colonia, ¿verdad? Como decía yo, va a ser muy diferente a la colonia que se había establecido en América. África se convierte básicamente en un lugar para gobernar y administrar y no para colonizar, como ha sido el caso de América.
En cuanto a Asia y los imperios europeos, al igual que África, la India y otras regiones de Asia, fueron o sufrieron procesos similares de repartición. Por ejemplo, Gran Bretaña, desde 1757 había ocupado Bengala y ahí van a desarrollar una empresa bélica, ¿verdad? Una de las características de las potencias es que ellos ya tienen experiencia en el desarrollo de conflictos, de guerras que van a aplicar en esas zonas que ellos van a conquistar. En cuanto al Parlamento inglés, dice que traspase el poder del subcontinente a manos de la corona británica y en 1876 se declara a la reina Victoria como emperatriz de la India, con la característica muy similar de lo que pasaba en América, ¿verdad? Que existían reyes, reinas, en este caso una emperatriz, y ellos nunca pusieron un pie en las tierras que habían conquistado o colonizado. Para este periodo se da interés también China, básicamente por el té, en el siglo XVIII. Se dan algunos conflictos armados entre Gran Bretaña y China, y ahí se va a desarrollar la famosa Guerra del Opio, donde se organiza toda una campaña militar. Y esto va a generar como consecuencia la apertura del mercado chino al comercio internacional. A partir de 1873, los franceses igual van a penetrar, como otras potencias, en este caso lo van a hacer en Cochinchín, y van a ocupar algunas zonas como Laos, Vietnam, Tonkin y China, y en China zonas como el Amán. Al final de de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses y franceses básicamente se van a apoderar de otras zonas como Irak, el Líbano y en general de los territorios palestinos. Entonces podemos ver que se da una repartición del mundo o de esas zonas de África, de Asia, en forma antojadiza por las potencias que han conquistado esas regiones geográficas. En cuanto a la descolonización de Asia y África, dice que a inicios del siglo XX la colonización básicamente está completa, ¿verdad? Las diferentes regiones del país, del mundo, perdón, han sido colonizados por las potencias y han hecho de que estos territorios sean sus súbditos. Se dan algunos movimientos, tanto en África como en Medio Oriente, en la India y Asia, para enfrentar las fuerzas colonialistas contra la xenofobia y el racismo, ¿verdad? Que son dos fenómenos que siempre van a estar presentes, incluso hasta la actualidad, donde los sectores, esos sectores marginados, siempre van a ser, van a ocupar un segundo estrato en la pirámide social. Esos movimientos van a ser los procesos o los cimientos de los procesos que luego van a desembocar en procesos independentistas en diferentes regiones del mundo. Luego de la Segunda Guerra Mundial se da la decadencia del poderío europeo, ¿verdad? Porque recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa básicamente queda devastada, porque la Segunda Guerra Mundial se desarrolló en esas tierras, ¿verdad? Y eso genera que las diferentes potencias europeas pierdan poderío. Y paralelamente, muchas de esas colonias empiezan, tanto en África como en Asia, procesos independentistas. Surge en ese contexto la personalidad de Indira Gandhi, ¿verdad? Que era un abogado y quien luchó por la igualdad, llamando a la desobediencia, pero en forma pacífica. En 1920, el Congreso indio había elaborado una nueva constitución cuyo objetivo era la independencia. Indira Gandhi organiza varios movimientos y se declara la independencia de la India en 1947 y de esta forma logra convertirse en república en el año de 1950. Como podemos ver, ¿verdad? Son procesos independentistas muy tardíos con respecto a los procesos independentistas que se habían dado en América, ¿verdad? Porque a manera de ejemplo, por ejemplo, el proceso independentista de Centroamérica se dio ciento y resto de años antes que esos movimientos independentistas de Asia o de África.
En cuanto al proceso en el Medio Oriente, dice que producto de la disolución de la India, del Imperio Británico, van a surgir Pakistán y Bangladesh, que igual logran su independencia. También van a lograr su independencia otros territorios como Sri Lanka y algunos territorios palestinos. Y se dice que ya para 1950 casi Asia está descolonizada, o sea, los diferentes países que en algún momento formaron parte de potencias, ¿verdad? Logran los procesos independentistas. En el caso de los territorios del oeste Medio Oriente, ya han iniciado también movimientos insurrectivos contra el poderío colonial. En cuanto a la emancipación de las colonias africanas, dice que desde inicios del siglo XX ya las colonias africanas habían iniciado un proceso para lograr emanciparse o liberarse o independizarse del poderío europeo. Este proceso no fue gratuito, implicó que los pueblos tuvieran que enfrentar procesos sumamente crueles, ¿verdad? Y duros, ya que se aplicaron prácticas como la guerra sucia contra la población civil, tanto en África, Asia e igualmente en Latinoamérica. Recordemos que, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando se dio el proceso de conquista, toda rebelión que hicieran los pueblos autóctonos se justificaba con la justa guerra y era visualizado a través del aspecto religioso, ¿verdad? Como una desobediencia al aspecto religioso. Entonces se utilizan prácticas bastante crueles, por ejemplo, en América, cuando los indígenas se rebelaban, los castigaban, los quemaban. em, Se dice que los conquistadores habían traído unos perros muy parecidos a los galgos o el gran danés, y entonces lo que hacían, una forma para escarmentar al resto de la población era echarle a los indígenas a esos perros para que se los comieran, ¿verdad? Entonces era una forma de intimidar a las poblaciones autóctonas. Y esas prácticas crueles, ¿verdad? Se practicaron tanto en América y también se van a practicar en estas zonas o regiones del mundo. En cuanto al problema étnico nacional, dice que al darse la independencia, estos países se enfrentan a la influencia de la Guerra Fría. ¿Verdad? Como decía yo, la Guerra Fría es un conflicto que se da luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se da un enfrentamiento tanto de los Estados Unidos como de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que tienen como objetivo poder integrar a su zona de influencia a los países que están cercanos, ¿verdad? Incluso uno de los intereses de estas potencias es poder ingresar a zonas de influencia del país contrario. Entonces, por ejemplo, en América tenemos, por ejemplo, la URSS trata de incursionar o penetrar en países, por ejemplo, como en Cuba, como en Nicaragua, ¿verdad? Que son zonas de influencia de los Estados Unidos, e igualmente así lo hace los Estados Unidos en zonas de influencia de la URSS. Se va a dar además problemas étnicos tribales que van a provocar enfrentamientos a nivel interno, donde se va a dar paso a guerras civiles apoyadas disimuladamente por esas potencias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es entre grupos tribales, básicamente por las etnias, pero en otros países, por ejemplo, como en Centroamérica, también se dan guerras y guerrillas, ¿verdad? Eh, Apoyadas por estas potencias para lograr concretar sus propios intereses. Uno de los conflictos más sonados es el conflicto étnico de Ruanda, donde se van a enfrentar dos poblaciones o dos etnias, que son los Hutus y las Tutsis. Se dice que antes de la colonización los Tutsis dominaban a los Hutus. Los colonos belgas y alemanes apoyaron esa dominación. Luego de la descolonización, los Hutus se rebelan contra los Tutsis, ¿verdad? Que los habían dominado siempre. Los Tutsis exiliados invaden desde Uganda a Ruanda y es asesinado el presidente de los Hutus, culpándose a los Tutsis
dando inicio a un genocidio. Se dice que incluso niños vagaban, ¿verdad? Por las montañas, por la masacre que se había hecho y habían perdido a sus padres. Luego nos habla de Sudáfrica y el apartheid. Dice que el apartheid es un fenómeno de xenofobia y racismo que se da en África. En Sudáfrica, básicamente, donde se legalizó el racismo en 1948, conocido como el apartheid o el régimen racista, ya que se separaba a los blancos de los negros y de esta forma se marcaba una diferencia tanto económica como de segregación racial. Y esto va a generar una acentuación en la división social existente y va a tomar fuerza con la guerra desde la frontera de Sudáfrica, donde se van a enfrentar tropas tanto sudafricanas como soldados de Angola, miembros de la Organización Popular de África del Sudoeste, y detrás de estos grupos, por supuesto que van a estar las potencias del momento, ¿verdad? Que están involucradas en la Guerra Fría, que son los Estados Unidos y la URSS. Esa situación se mantuvo hasta el año 1994. Imagínense, todavía a finales del siglo pasado se mantenía esta condición. Con la elección de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica, quien se caracterizó, por supuesto, por ser una persona activista en lucha contra la segregación racial o el racismo que se daba. Incluso él estuvo preso, ¿verdad? Durante muchos años, producto de todas esas luchas que él llevó a cabo. Posteriormente, durante el mandato de Frederick William de Klerk, presidente de Sudáfrica, se inicia ya el desmantelamiento de la conformación del apartheid a través de la conformación de una comisión que lograra la reconciliación y la verdad. Y esta comisión y todos los movimientos que se van a desarrollar van a permitir que el mundo se entere de todos esos hechos que se estaban suscitando o que se habían dado a lo largo de la historia en África, ¿verdad? Luego nos habla también de la guerra de Vietnam, que va de 1959 a 1975. Esta guerra igual es impulsada por la Guerra Fría, ¿verdad? Donde está esa lucha de poder entre la URSS y los Estados Unidos, donde cada una de estas potencias toman cuotas de poder y hacen y apoyan bloques dentro de estas guerras. Por ejemplo, en este caso de Vietnam, Vietnam va a quedar dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y al frente de cada uno de estos dos bloques va a estar una de estas potencias. En el caso de los Estados Unidos, le da apoyo al gobierno de Vietnam del Sur y no aceptan los acuerdos que se habían pactado. En el caso de los comunistas o de la URSS, eh, con el apoyo de la Unión Soviética, apoyan a Vietnam del Norte, dándose inicio así una guerra de guerrillas entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Posteriormente, Estados Unidos, ya desgastado y presionado a nivel internacional, debe abandonar Vietnam aceptando la derrota. Realmente esto fue un golpe muy fuerte para los Estados Unidos durante este periodo. En cuanto a las revoluciones en América Latina y el nacionalismo, dice que se da la lucha contra gobiernos dictatoriales, ¿no? Es una época donde nos vamos a encontrar algunas dictaduras en América, como la dictadura cubana y la nicaragüense, ¿verdad? Entonces, recordemos que estamos en la zona de influencia de los Estados Unidos. En el caso de la Revolución cubana, se da el triunfo de Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista. Fidel Castro llega, ¿verdad?, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, pero una vez que se establece en el gobierno, le da la espalda a los Estados Unidos y se establece otra dictadura, ¿verdad?
durante muchos años, incluso que es perpetuada hasta la actualidad por familiares de Fidel Castro. Se constituye en una fuente de inspiración para aquellos que sentían opresión de gobiernos corruptos y tiránicos, buscando un buen ejemplo a seguir. Surgen, bueno, figuras, en el caso de Fidel Castro y el Che Guevara, y algunos otros caudillos de la época, ¿verdad? Que formaban la famosa Legión del Caribe, que era un grupo de visionarios que lo que pretendían era derrotar todas las dictaduras existentes en América, pero que después, ¿verdad? Tergiversaron o cambiaron su posición y al final se inclinaron por el pensamiento socialista. Sin embargo, esa revolución, bueno, en el caso de Cuba, se volcó hacia el comunismo en el contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? Estando en la zona de influencia de los Estados Unidos, penetra una dictadura con orientación socialista en la región. En cuanto a la teoría social, Juventud y Revolución dice que se van a dar otros movimientos de izquierda, por ejemplo, el caso de Chile, con el apoyo de la Agencia Internacional de Inteligencia, se da un golpe de Estado al presidente Salvador Allende y se instaura una dictadura, la del general Augusto Pinochet, asegurando de esta forma la represión y tortura de parte de la población civil chilena y el inicio de una transformación radical en el modelo económico y de Estado latinoamericano, producto de la reforma liberal. Incluso durante este periodo, muchas personas chilenas tuvieron que emigrar a otros países de la región. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica no fue la excepción, ¿verdad? Porque las condiciones muy similares a las que han vivido en los últimos años los estados latinoamericanos. Otro de los casos es la Revolución Sandinista. En la década de los años 70, Centroamérica existe una gran lucha por hacer de caer las dictaduras existentes. Para esta época está la dictadura de los Somoza. Se da un enfrentamiento debido a la explotación de que sufrían las clases populares, también mestizos, también en otros países de Centroamérica, como en El Salvador y Guatemala. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, se da la revolución sandinista y llegan los contras, luego se da otra revolución, llega los contras de los contras y así sucesivamente, hasta el final desembocar en lo que hoy existe, ¿verdad? Otro tipo de dictadura eh, al mando del país. Mientras que en el caso de El Salvador y Guatemala lo que se logra es que las élites cedan a las condiciones. Em, En el caso de Brasil se dice que es un caso inconcluso. Dice que en los años de 1950 a 1960 la izquierda creció. El presidente Getúlio Vargas produce diversas transformaciones con el fin de reducir la inflación, subir los salarios y extender las reformas sociales que se habían gestionado años antes. En 1961 llega al poder João Goulart y dicta algunas reformas para establecer lazos con los obreros y otros gobiernos de izquierda de Latinoamérica, básicamente con Cuba. Sin embargo, recibe un golpe de Estado y se establece una dictadura que se va a extender hasta 1985. Imagínense, más de 20 años una dictadura. A mediados de la década de los 80, las revoluciones en América Latina están ya casi de retirada. Sea el inicio de una nueva etapa, inaugurado con la caída del muro de Berlín. Recordemos que la caída del muro de Berlín es un símbolo que dividía el mundo capitalista del mundo comunista o socialista, ¿verdad? Porque dividía Alemania, Alemania del Norte, Alemania del Sur. Con la caída del muro,
que era una estructura, ¿verdad? Eh, Estructura física. Con su caída, eh, también cae esa división que existía a nivel ideológico. Luego se habla del fin de la Guerra Fría, dice que la caída del muro de Berlín va a ser el inicio del desmantelamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la independencia de los países que en algún momento lo habían conformado. Eso básicamente a partir de 1991. Sin embargo, nunca se constituyó en un verdadero país socialista, porque recordemos que siempre se dieron algunos conflictos, ¿verdad? Por los terrenos que en algún momento se cedían a un país, luego se cedían a otro. Lo que existió básicamente fue una economía centralizada, burocratizada, donde la libertad civil estaba atada a los deseos de un partido comunista, ¿verdad? Como lo que sucede, por ejemplo, los comunistas tienen la ideología de que todos son iguales, pero hemos sido testigos, ¿verdad? En los diferentes procesos que se han dado, donde realmente igual sigue existiendo una marcada diferenciación de quienes están en el poder con respecto a la población. En cuanto a la URSS, se dice que era contradictoria. Por un lado, proclamaba la idea de autodeterminación de los pueblos del tercer mundo, los países en vías de desarrollo, pero por otro trata de integrarlos a su sistema de control, ¿verdad? Que dependan, que estén en su zona de influencia. En cuanto a la dictadura de Stalin, dice que abandona los deseos de producir la revolución socialista que habían soñado sus antecesores como Marx, como Engels. Se dan algunos problemas en el modelo soviético. Eh, Nikita Khrushchev eh, denuncia algunas atrocidades que había cometido Stalin. Y en 1968 ya la URSS invade Checoslovaquia. El líder checoslovaco Alexander Dusay impone reformas para crear un socialismo con un rostro más humano. Pero la URSS no lo tolera y Checoslovaquia es invadida por los ejércitos del Pacto de Varsovia. La URSS no da nuestra debilidad y esto se va a favorecer por la crisis petrolera que se da en los años 70, que va a generar un efecto a nivel mundial. Por medio de Leonid Brezhnev, la URSS acelera la carrera armamentista que se había iniciado desde que se finalizó la Segunda Guerra Mundial, donde se va a dar una lucha armamentista entre la URSS y los Estados Unidos. Una lucha armamentista, una lucha tecnológica, donde, por ejemplo, la URSS envía expediciones al espacio, los Estados Unidos también, empiezan a desarrollar armas de un tipo, de otro, muy parecido a lo que vemos hoy en día. Se da la dependencia socialista en materia prima hacia Europa. Eh, en cuanto a los partidos de izquierda europeos que habían triunfado, se niegan a hacer dependencias de la superpotencia, marcando su propio ritmo. Ya no van a estar supeditadas a los que estas potencias establezcan, sino que ellos van a ir marcando su terreno. Luego, luego nos habla de la perestroika y el glasnost y el fin de la URSS. Llega al poder Mikhail Gorbachev y va a empezar a tratar de enderezar el barco, ¿verdad? Que ya estaba bastante debilitado, ¿verdad? La URSS estaba bastante debilitada con todos los procesos que se estaban dando y va a emitir una serie de reformas para desestalinizar y salvar la URSS. Y de esta forma también lograr que la economía se pudiera modernizar y esto todo él lo va a llamar como la perestroika, todo ese plan que se desarrolla a fin de asegurar la libertad de información y el ejercicio del libre pensamiento, desarrolla la teoría del glasnost.
pues se creía que el estancamiento era producto del aislamiento que se vivía y producto también de la Guerra Fría. Renuncia al uso de la fuerza para mantener unidos a los estados que la integraban y esto hace que se vuelva más frágil y al final la Unión de Repúblicas Socialistas se rompe y los diferentes países que la conforman se independizan. Se firma el Tratado de Belovés, donde la federación que se crea de Rusia, Bielorrusia y Ucrania se desconoce el poder de Gorbachev y declararon que la URSS dejaba de existir. Gorbachev renuncia el 25 de diciembre de 1991 y de esta forma desaparece la URSS, ¿verdad? Porque los diferentes países que la conformaban se empiezan a independizar. Para mantener la unidad, 11 estados conforman la Comunidad de Estados Independientes. Sin embargo, los países bálticos se mantienen independientes y después van a unirse a través de la unidad de la Unión Europea. De esta forma, los límites de la Unión pueden ser básicamente los mismos que existían a finales del siglo XVIII, producto de la independización de los diferentes países que la conformaban. Luego nos habla del final de la historia y el final del balance mundial. Se dice que con la caída de la URSS se termina un proceso que se había iniciado en 1917, donde su influencia, crecimiento e ideologías impactaron las relaciones mundiales y marcaron la pauta de las políticas del momento, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Para resolver los problemas entre las potencias se recurre a cierta diplomacia donde la Organización de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas va un papel muy importante porque esta organización lo que va a tratar es de regular, de controlar conflictos militares que se puedan presentar a nivel mundial. Y además dar credibilidad a los gobiernos. En el proceso, la peor parte la van a llevar los países en desarrollo, llamados países del tercer mundo, donde las superpotencias alentaron guerrillas, revoluciones, venta de armamento. Por ejemplo, en Centroamérica, nosotros éramos un canal por donde se trasegaban armas que venían de Estados Unidos e incluso armas que venían también de Rusia en su momento. Eh, con la caída de la URSS se experimentó un vacío de poder y ahí surge un escritor que es Francis Fukuyama, que él tenía una teoría de la historia y él decía, o publicó su texto que es el fin de la historia. Él decía que con la caída de la URSS se había terminado el comunismo, pero realmente lo que se terminó fue una conformación de una serie de países que conformaban la URSS, porque la ideología se mantiene en el tiempo. La ideología comunista, incluso hoy, 40 años, casi 40 años, se sigue manteniendo y lo vemos en las diferentes regiones del mundo. Entonces, lo que se dio fue una transformación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los conflictos no han cesado, ¿verdad? Y hemos sido testigos en los últimos días donde incluso las potencias siguen demostrando ese poderío de cómo influyen en zonas de influencia, se involucran en conflictos a nivel internacional como una forma de mostrar esa hegemonía. En cuanto a la globalización más moderna y los Estados Unidos dice que luego de la caída de la URSS, el mundo entró en lo que se ha denominado postmodernización o la informatización de la producción. También se habla de la Edad Media, de que desde la Edad Media la humanidad ha experimentado tres paradigmas económicos. Uno es que pasó de la agricultura a la extracción de materias primas que dominaban en ese momento la economía.
Luego la industria y la fabricación de bienes durables que van a ocupar un lugar de privilegio. Y actualmente la provisión de servicios y el manejo de información que se constituyen en la médula principal en la producción económica, donde el paso del primero al segundo y el segundo al tercero, donde la producción económica implica el paso del paradigma primero al segundo y del dominio de la agricultura de la industria, donde el proceso de modernización se caracteriza por la migración de la fuerza laboral de la agricultura y la minería, que era del sector primario, a la industria, que es el sector secundario, ¿verdad? Que es la producción de bienes y servicios. Y la posmodernización o la informatización se manifiesta a través de la migración de la industria del sector servicios a la globalización contemporánea, donde ha jugado un papel muy importante todos los avances que se han desarrollado tanto a nivel de transporte, de telecomunicaciones, de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Que hoy en día ha acortado las distancias y ha permitido realizar procesos eh, en forma más ágil, más expedita, con ahorro de recursos. Por ejemplo, en las telecomunicaciones, ¿verdad? Se agilizaban los procesos de comunicación, los avances tecnológicos, todos los cambios que se han generado en las diferentes esferas de la comunidad mundial. Se dan cambios en las formas de producción, ¿verdad? A una velocidad en el transporte. Por ejemplo, si antes para navegar se ocupaban velas, que las personas remaran, ¿verdad? Se desarrollan mecanismos para agilizar los procesos de transporte. Y hoy en un día podemos viajar de una región del mundo a otra región totalmente opuesta en cuestión de horas. Eso hace que se acorten las distancias, se facilite la comunicación. También, por ejemplo, hoy no nos encontramos frutas de temporada debido a todo el desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, antes unas manzanas, uvas solo se veían en Navidad. Hoy en día podemos encontrarlas en cualquier época del año. En cuanto a la producción y comercio, ya es nacional, así como la informatización de la producción por medio del control de procesos. Se da la desterritorialización y una nueva edición del trabajo, donde la producción es cada vez más transnacional, donde se establecen grandes empresas en diferentes países de regiones del mundo, ¿verdad? Donde incluso muchas veces el aspecto laboral que debe respetarse en esa empresa no es el que se establece en el país, sino del país de donde son originarias esas empresas. El objetivo es reducir la actividad del Estado y sacar lo no posible del juego de la oferta y la demanda. ¿Verdad? Se da mucha privatización de empresas, se dan muchas facilidades a las empresas transnacionales con la finalidad de